En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Buenos días tengan todos los hermanos y amigos que se toman su tiempo para oír los mensajes que se transmiten a través de este canal. Muchas bendiciones para todos ustedes y cada uno de los miembros de sus familias. Vamos a tener un estudio en el día de hoy. Como todos ustedes saben, estamos haciendo el estudio de la Reforma. Y últimamente hemos venido estudiando el tema de la alimentación. El título del estudio de hoy es ¿Cómo nos alcanzó Babilonia? Ese es el título, ¿Cómo nos alcanzó Babilonia? Pero antes de iniciar nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. En esta oportunidad te damos infinitas gracias por todo el amor y por toda la bondad que tienes para con cada uno de nosotros. Pidiéndote que nos visites en este momento, Señor, que pongas las palabras en mi boca y tu Espíritu Santo vaya al frente llevando este mensaje a cada persona que lo necesita. Bendice tu palabra que va a ser expuesta en este momento. Guárdanos en tu amor y en tu misericordia, porque son favores que te pedimos en el nombre santo y sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok. Como les dije, el título de el estudio que vamos a tener hoy es ¿Cómo nos alcanzó Babilonia? La vez pasada hablamos de la decisión que tuvieron que tomar Daniel y sus amigos. Y sabemos que la primera decisión fue no contaminarse con la comida del rey. Esa fue la primera decisión que hicieron estos jóvenes. Entonces, quiere decir que la primera prueba para estos jóvenes fue la alimentación. Y podemos decir, hermano, con toda seguridad, que cuando quebrantamos los principios o los códigos de ley que están establecidos en nuestro ser para mantener la salud, eso nos lleva a quebrantar la ley de los 10 mandamientos. Y esto pudieran decir algunos de ustedes que no, que la alimentación no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Y vamos a leer en el libro Régimen Alimenticio, la página 18, a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí con referente a lo que ya antes he mencionado. La página 18 dice aquí en el libro Régimen Alimenticio, página 18, dice lo siguiente: es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Ahora, los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico,
Prestemos atención, hermano, a lo que nos va a relatar el libro acá. Dice, los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar las leyes de Dios pronunciadas desde el Sinaí. ¿Cuál fue la ley que el Señor pronunció en el Sinaí? La ley que escribió con su dedo, que fueron la ley de los 10 mandamientos. Y aquí nos está acabando de decir claramente el libro, si no prestamos oído en los principios, en el comer, la intemperancia, eso es lo que nos dice el libro, la intemperancia nos hace violar la ley de los 10 mandamientos. Y en la página 176 de este mismo libro, en la página 176, dice aquí lo siguiente. En la página 176 dice, el primer gran mal fue la intemperancia en el comer. Y todos nosotros sabemos que la primera persona que fue tentada aquí en este mundo fue Eva. Y aquí dice que el primer gran mal fue la intemperancia en el comer. O sea, ¿dónde cayó Eva? Eva cayó en el apetito. Eso es lo que nos está diciendo el libro acá. Y en la página 177, la continuación dice, Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. Ese es su trabajo y no descansa. Y oiga lo que va a decir aquí este libro, hermano, cuál es la forma más eficaz, la forma que le ha dado éxito a Satanás para tener al ser humano bajo su dominio y bajo su control. Y dice aquí, la forma más poderosa en que él hace presa del hombre es en el apetito. Satanás tuvo un gran éxito cuando tentó a Eva. Y desde allí no ha parado, hermano. Venció a Eva y así, con esta poderosa arma, ha ido venciendo por los siglos a la raza caída. Eva fue intemperante. Eva no comió para nutrirse. Eva no comió porque tenía hambre. Eva comió simplemente para complacer su apetito. Eva pecó por intemperante. Y eso le costó a Eva que la expulsaran del Edén y le costó la vida. En la página 178 del libro Régimen Alimenticio, página 178, dice lo siguiente: la victoria de Cristo en nuestro favor. Y dice aquí, en el desierto de la tentación, Cristo hizo frente a las grandes tentaciones fundamentales que habían de asaltar al hombre. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, en esas 3 tentaciones,
Ahí estaban fundadas las tentaciones más grandes que iba a tener que enfrentar el hombre. Y entre esas 3 tentaciones, la primera, dice aquí el libro, la primera gran tentación actuó sobre el apetito. La primera tentación para Eva fue el apetito, en el comer, y la primera tentación para Cristo fue en el apetito. Y sigue diciendo, Satanás ha vencido a millones, tentándole a complacer el apetito. Por medio de la gratificación del gusto, el sistema nervioso se excita, el poder del cerebro se debilita, haciendo imposible pensar. Oiga, hermano, cuando nosotros le damos rienda suelta al apetito y comemos a lo que nos place, sin control, a la hora que nos parezca y a lo que nosotros nos gusta, ve lo que dice aquí. Aquí dice que el sistema nervioso se excita, el poder del cerebro se debilita, el cerebro queda debilitado. Y cuando algo está débil, no tiene fuerza, ni puede trabajar, ni puede funcionar. Entonces, un cerebro débil, obviamente, no funciona bien. Entonces dice, el cerebro se debilita, haciendo imposible pensar con calma y en forma racional. Y sigue diciendo, la mente se desequilibra, una mente completamente desequilibrada, no se tiene discernimiento. Y dice, sus facultades más altas y más nobles son pervertidas para servir a la lujuria animal, y los intereses sagrados y eternos son desatendidos. ¿Hasta dónde nos lleva a nosotros el darle rienda suelta al apetito? La primera prueba, como ya lo dije antes, para Eva fue la comida. La primera prueba para Cristo fue la comida. Eva no venció, pero Cristo sí, y gloria a Dios por eso. Y la primera prueba para los jóvenes hebreos fue la comida. La primera prueba para los jóvenes hebreos también fue la comida. Los jóvenes que se encontraban en Babilonia, Daniel, Misael, Azarías y Ananías, que se encontraban en Babilonia, cuando se les presentó esa circunstancia, cuando se les presentó esa prueba de que ellos debían comer y participar de la comida del rey, ellos no dijeron qué tremenda bendición, como pudieran decir muchas personas hoy día. Ah, bueno, a mí me llevan cautivo a X lugar, pero a mí me van a dar el privilegio, supuestamente pudiéramos decir así, de que yo voy a participar de la comida del presidente, de la comida del rey. Y Daniel y sus otros amigos pudieron haber dicho, wow, nosotros somos cautivos y vamos a participar de la comida del rey. Eso no fue lo que ellos dijeron, no pensaron eso. No lo tomaron como una bendición, como pudieran tomarlo algunas personas hoy día. Tampoco dijeron, como dicen muchas personas por allí, que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Cuando le hablamos de la comida, muchas personas dicen que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Resulta que Daniel y sus amigos no pensaron de esa manera.
Ellos sabían, estaban completamente convencidos y educados que estaba en juego con esa cantidad de comida que estaban en la mesa del rey. Ellos sabían que si ellos participaban de esa comida, sabían que estaba en juego su vida espiritual. Y poner en riesgo su vida espiritual era perder su vida eterna. Así que, mis queridos hermanos, el punto principal como pueblo de Dios es la alimentación, aunque les parezca mentira y aunque haya un gran número de hermanos que no quieren que se les hable de la comida. Y nosotros no hemos obedecido a los principios establecidos por Dios, donde la mayoría de nosotros hemos fallado. ¿Qué hicieron los jóvenes hebreos? Donde la mayoría de nosotros no hemos prestado atención. ¿Qué hicieron los jóvenes hebreos? Bueno, eso lo vamos a leer en el libro Régimen Alimenticio, página 182, a ver qué nos dice el libro. Y dice acá, Daniel evaluaba su capacidad humana, pero no confió en ella. Sabía que un régimen semejante no fortalecería sus facultades ni aumentaría su capacidad mental. Vea la convicción que tenía Daniel y sus amigos. Y dice aquí, no quería usar el vino, ni la carne, ni ningún otro estimulante. Daniel sabía que no era nada más el vino, ni las carnes ofrecidas a los ídolos y carnes inmundas. Sabía que todos esos alimentos que estaban preparados allí tenían hierbas estimulantes, tenían condimentos que no le iban a servir a él en su salud, que al contrario les iba a dañar su organismo y obviamente su mente iba a caer en torpeza. Entonces, ¿qué dice aquí? Que él sabía que un régimen semejante no fortalecería sus facultades ni aumentaría su capacidad mental. Sabía que su mente iba a quedar completamente débil, a merced de las tentaciones. Y dice, no quería hacer nada que oscureciera su mente. Mientras, en su mayoría, nosotros hoy comemos a placer. Daniel sabía que si participaba de la comida que estaba servida en la mesa, dice que su mente iba a ser oscurecida. Dice aquí, los padres de Daniel lo habían educado en su niñez en hábito de estricta temperancia. Cuando Daniel llegó a Babilonia, Daniel tenía conocimiento de lo que era una correcta alimentación. Y dice aquí, le habían enseñado que debía conformarse a las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos. Ponía en práctica las leyes de la naturaleza. Y dice acá que su comer y beber tenían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral. Este mensaje no era nada más para Daniel,
Ese mensaje es para nosotros hoy como pueblo de Dios, que nosotros tenemos que saber y tener conocimiento de que dependiendo de lo que nosotros comamos, nosotros vamos a tener capacidad física, mental y espiritual, y una mente clara para discernir entre el bien y el mal y saber tomar sabias decisiones. Y dice aquí, y que era tenido por responsable delante de Dios. No eran nada más las carnes inmundas, hermanos, como nos los han querido enseñar a nosotros en la iglesia durante todos los años. Y que Daniel no comió porque no quería participar de las carnes inmundas. No, era todo lo que estaba servido en la mesa del rey. Daniel sabía que no podía participar de esa comida. Y por eso fue que puso en riesgo su vida y la vida de los otros compañeros. Cuando tomaron la decisión de decir, no queremos esa comida, prueba con nosotros 10 días y darnos legumbre a comer y agua a beber. Dice, como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios fue exaltada. Como estos jóvenes tomaron una correcta decisión al principio de no participar de la comida que ellos sabían que no les iba a hacer bien, pudieron más tarde exaltar la ley de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, leyendo la experiencia. Muchos conocen de la historia, pero hay otros que no. Entonces, y el que no la ha leído, que la lea, Daniel 3. Vamos a leer en Daniel 3 solamente la parte Daniel 3 del 14 al 18. Cuando estos jóvenes decidieron en la primera prueba no participar de la comida del rey, dice la palabra del Señor, acá dice que pudieron reverenciar y exaltar la ley de Dios. Y en Daniel 3, del 14 al 18, dice lo siguiente. Todos nosotros sabemos que había un edicto en el versículo 4, un pregón que anunciaba que todo el mundo debía adorar la estatua que había construido Nabucodonosor. Y cuando se tocó todos los instrumentos para que en el son de la bocina, de la zampoña y del tamboril, todo el mundo se inclinara delante de la estatua, esa era la orden, le llegó el mensaje a Nabucodonosor, porque el que no adorara la estatua iba a ser echado en el horno de fuego. Y cuando a Nabucodonosor le llegó el mensaje, dice aquí en el 14, habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, porque no era nada más a la estatua. Hermano, ahí estaba la estatua junto con los demás dioses que adoraba Nabucodonosor y Babilonia. Y dice, es verdad que ustedes no honran a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach
y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes, su primera prueba, su primera decisión fue no participar de la comida de Babilonia. Y como fue la decisión correcta, tenían una mente clara, tenían un discernimiento claro, tenían dominio propio y le pudieron decir al rey y enfrentarlo en ese momento y decirle claramente: si tú quieres, métenos en el horno, sácanos la cabeza, haz lo que a ti te dé tu gana con nosotros, pero ni adoramos tus dioses, ni tampoco nos vamos a adorar, tampoco nos vamos a inclinar delante de esa estatua que tú colocaste allí. Una decisión correcta, hermano, los llevó a tomar otra decisión correcta. Porque seguramente que si estos jóvenes hubiesen participado de todas esas comidas irritantes que habían servidas en esa mesa y habían participado locamente de todos esos alimentos, ellos no hubiesen tenido la fuerza física, moral y espiritual para pararse delante del rey dispuesto a morir para exaltar la ley de Dios. Porque primero fue la comida y después fue la ley de Dios. La prueba fue la ley de Dios, porque la ley de Dios dice que nosotros no debemos tener dioses ajenos. Primer mandamiento, primer código. El segundo, no debemos adorar imágenes ni postrarnos delante de ellas. O sea, Nabucodonosor, Babilonia, le sirvió primero la mesa y ellos no participaron de eso. Y después, la segunda prueba fue: adora a otros dioses y póstrate delante de esta imagen. Dos mandamientos estaba exigiendo Babilonia en ese momento, que estos jóvenes hebreos quebrantaran la ley de Dios. Pero primero tuvieron fuerza de voluntad para decirle no a la mesa. Y como le dijeron no a la mesa, tuvieron fortaleza espiritual para decirle no, vamos a quebrantar la ley de Dios. Y estuvieron dispuestos a morir. Ahora, en la página 183 dice lo siguiente. Acá, para que entiendan que yo no invento nada de lo que yo digo aquí, esos son inventos míos. Todo está escrito en la palabra de Dios. Y aquí hay una pregunta interesante, hermano, en la página 183. Dice: ¿qué hubiera acontecido si Daniel y sus compañeros hubieran transigido con aquellos funcionarios paganos? ¿Qué hubiese acontecido si Daniel y sus compañeros hubiesen transigido con aquellos funcionarios paganos y hubieran cedido ante la presión del momento, comiendo y bebiendo como era costumbre para los babilonios? ¿Qué
¿Qué hubiese pasado? Bueno, aquí nosotros tenemos la respuesta. Lo que hubiese pasado es que si ellos se hubiesen entregado a comer y a beber, como era costumbre de los babilonios, el día que Nabucodonosor puso a adorar la estatua, ellos también hubiesen ido de cabeza, derechito, a adorar la estatua. Eso es lo que hubiese pasado. Y dice acá, ese solo caso de apartamiento de los principios habrían debilitado su sentido de lo justo y su aborrecimiento de lo malo. Estamos viendo, hermanos, que aquí no estamos inventando nada. Ese solo paso de haber participado de la comida que el rey le estaba sirviendo en ese momento, ese solo paso, dice la palabra del Señor aquí, hubiese servido para que ellos hubiesen ido a adorar la estatua, los dioses y todo lo que a Nabucodonosor se le hubiese pegado la gana de que adorara. Dice acá, la complacencia del apetito habría comportado el sacrificio y el vigor físico, la claridad intelectual y el poder espiritual. Se hubiese debilitado completamente. Entonces, lo que hubiese pasado si Daniel y sus compañeros hubiesen cedido, hubiese sido un fracaso total. Fracaso total. En la página 144, dice acá, hay muchos en el mundo que complacen hábitos perniciosos. El apetito es la ley que los gobierna y debido a sus hábitos erróneos, el sentido moral es oscurecido y el poder de discernir cosas sagradas es destruido en gran medida. Pero es necesario que los cristianos, aquí estamos hablando, hermanos, la iglesia del Señor, pero es necesario que los cristianos sean estrictamente temperantes. ¿Cómo dice la palabra? Estrictamente temperante. Pero cuando nosotros le hablamos a los hermanos de la comida, los hermanos dicen que el reino de los cielos no es comida ni bebida y que eso no tiene nada que ver, nosotros podemos comer lo que sea. Pero aquí me está diciendo lo contrario, dice que nosotros debemos ser estrictamente temperantes, estrictamente. Y dice, debe colocarse la norma alta, la temperancia en el comer. Nosotros debemos ser temperantes en el comer, temperante en el beber, dice aquí, y temperante en el vestir, dice aquí, y temperante en el dormir, dice aquí. Todas esas cosas que hoy el pueblo de Dios no le está prestando atención, aquí dice que nosotros debemos ser temperante en el comer, en el beber, en el vestir, en el dormir, porque esto, dice aquí, es esencial. Esencial, dice la palabra. Y tenemos acá, cuando traemos a la memoria las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuviera
cerca de venir, dice que la venida del Hijo del Hombre iba a ser como en los días de Noé, como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Dice ahí claramente la palabra, estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Eso es lo que dice allí. Pero ese casamiento que dice ahí, no era que iban a estar vestidas de novia en la iglesia casándose. No, eso no es lo que quiere decir allí. Ahí lo que quiere decir es que iban a estar comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, era que lo que iba a haber era adulterio y fornicación por todas partes. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, las hermanas se visten seduciendo a los varones. Y cuando nosotros vemos hoy la iglesia, ¿qué hay en la iglesia? Fornicación y adulterio, porque eso no es nada más en el mundo. En la iglesia, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, vistiéndose indecorosamente, durmiendo a deshoras de la noche, comiendo como quiere, y adulterio y fornicación. Eso es uno de los resultados. En la página 185 sigue diciendo la lectura. 185 dice: solamente, oigas hermano, solamente los que aprecian estos principios y han sido educados a cuidar de sus cuerpos inteligentemente y en el temor de Dios, deben ser elegidos para asumir responsabilidades en la obra de Dios. Entonces, en la iglesia hay que hacer una gran reforma. Y todas esas personas que no quieren asumir, que no le dan aprecio, que no quieren aceptar estas verdades, aquí está diciendo el libro que no deben asumir responsabilidades en la obra de Dios. Entonces aquí hay que empezar primeramente por los pastores que le están haciendo la guerra a los que están hablando de la reforma. A esos son los primeros que hay que sacar de la iglesia. Los pastores no disciernen la verdad porque no han tomado una decisión sabia como Daniel y sus amigos, de no participar de la comida de Babilonia, de no hacer una reforma en la alimentación. Entonces dice la palabra del Señor que no están preparados y no se le debe dar responsabilidad en la obra del Señor. Eso lo estamos acabando de leer. Y sigue diciendo el párrafo, dice: los que han estado por mucho tiempo en la verdad y sin embargo no pueden distinguir entre los principios puros de la justicia y los principios del mal, cuya comprensión con respecto a la justicia, la misericordia y el amor de Dios están entenebrecidos, deben ser relevados de sus responsabilidades. Hay que sacar a todos esos pastores que no quieren obedecer a la reforma, a todos esos pastores que no quieren reformarse y tienen su cerebro entenebrecido, no tienen discernimiento claro
para ver la verdad y entender la verdad, a todos esos pastores hay que sacarlo de la iglesia. No lo digo yo, lo está diciendo el libro. Porque tienen su cerebro entenebrecido y de esa manera lo que están es engañando al pueblo de Dios. Están corriendo a los hermanos que se levantan para dar mensaje de reforma. A los hermanos que hablan que hay que predicar el mensaje del primero, del segundo, del tercer ángel en este caso, a esos los persiguen. A los hermanos que están predicando que hay que salir de las ciudades e irse para el campo, a esos los persiguen. Y cuando se nombra reforma en la iglesia, inmediatamente le va el anciano, los miembros de la junta, a ponerle chisme al pastor, y entonces a esos van y lo visitan para amonestarlo por los mensajes que está dando. Pero el pastor no se toma su tiempo junto con el anciano y la junta directiva no se toma su tiempo para ir a visitar a los hermanos que tienen problemas en sus matrimonios. No se toman su tiempo para ir a visitar a esas hermanas que se visten mal para ir a la iglesia. No se toman su tiempo para eso. Ellos se toman su tiempo es para ir a amonestar a los que están dando el mensaje de la verdad presente. A eso es que ellos van a visitar. Y dicen y los amenazan que si siguen predicando de eso, lo van a sacar de la iglesia. Cuando resulta que el libro está diciendo lo contrario, que aquí a los primeros que hay que sacar de la iglesia, por no haber aceptado la verdad y no haber decidido hacer una reforma primeramente en su alimentación, a los primeros que hay que sacar son a los pastores. Eso es lo que está diciendo el libro. Lastimosamente, pero ese es el mensaje fuerte, pero ese es el mensaje. Y aquí nos dice en la página 191, dice lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice en la página 191. Dice acá, para que entiendan que Solange aquí no está inventando nada ni está siendo demasiado dura. Aquí el que está siendo duro es el libro y ya lo vamos a ver. Y dice acá, como pueblo de Dios, o sea, como pueblo, como ese pueblo que el Señor escogió, pueblo, nación santa, real sacerdocio, para eso fue que nos escogió el Señor, para instruir en la parte espiritual a los seres humanos y principalmente los pastores, porque esa es su gran responsabilidad. Pero aquí está diciendo, como pueblo necesitamos una reforma. ¿Qué pastor me puede venir a decir a mí, me puede venir a enfrentar a mí y a decirme que yo no tengo que hablar de la reforma? Que yo no tengo que predicar de la reforma. Aquí el único que está interesado que no se predique de la reforma es el diablo y que el Señor lo reprenda. Ese es el único que está interesado que no prediquen de la reforma. Ningún pastor tiene autoridad para venirme a decir a mí o a ningún hermano que no predique de la reforma, porque el libro escrito por la profeta de Dios dice aquí que como pueblo necesitamos una reforma. Y oiga bien, hermano, lo que dice la palabra de Dios, la pluma inspirada. Como pueblo de Dios necesitamos una reforma. Y especialmente, ya ustedes van a ver quiénes son los que especialmente la necesitan. Y especialmente la necesitan los ministros. ¿Quiénes son los primeros que necesitan la reforma? Los pastores. Ellos son los primeros que necesitan la reforma. Y esta es una cita que tienen, hermanos, todos los hermanos que están predicando de la reforma. Agarren esta cita, que esta cita se encuentra en el libro Régimen Alimenticio, página 91 y 92.
para que los pastores que vayan a su casa a amonestarlo y a llamarle la atención de que no hablen de la reforma, le leen este párrafo. Porque aquí está diciendo que como pueblo necesitamos una reforma. Y los primeros, dice claramente aquí, los primeros que la necesitan son los ministros, oiga bien, los maestros de la palabra. Aquí van con los ancianos de la iglesia, que son los que se van detrás de los pastores, para ella poner en disciplina a los hermanos que están hablando de la reforma. Entonces los primeros que la necesitan son los pastores, los ancianos, y oigan bien lo que les voy a decir acá, que dice el libro. Dice, y he sido instruida, dice la profeta, y he sido instruida para decir a nuestros ministros y a los presidentes de nuestras asociaciones. ¿Quiénes son los que necesitan la reforma, hermano? Ministros, los ancianos y aún el presidente de la asociación necesita reforma. Necesitan una reforma. Y se fue Tel Wilson, que no la predicó, y ahora viene uno que está peor que Tel Wilson, con esas ideas locas y equivocadas. Y ese es el primero, en tal caso, que necesita una reforma. El presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La palabra del Señor le está diciendo aquí que el primero que necesita una reforma es él. Y dice, vuestra utilidad como obrero para Dios en la obra de rescatar a las almas que perecen depende mucho de vuestro éxito en dominar el apetito. Y esto lo está hablando aquí para la iglesia, pero especialmente para quién, ya lo dije. Si quieren de verdad tener éxito en la obra para rescatar a las almas, necesitan con urgencia una reforma. Empezando por el presidente de la Asociación General. Y tenemos acá en el libro de Apocalipsis, hermano, para que nosotros veamos, en el libro de Apocalipsis, tenemos acá el mensaje del segundo y del tercer ángel. A ver qué nos dice. En Apocalipsis 14, del 8 al 9, dice lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto lo hemos interpretado muchísimas veces como falsas doctrinas. Le dio a beber falsas doctrinas. Le dio a comer falsas doctrinas al mundo entero. Pero si lo llevamos a una manera, a una forma literal, bueno, nos dio a beber literalmente al mundo entero todo lo que Babilonia quiso y le dio la gana. Y el mundo entero ha comido y ha bebido con lo que Babilonia le ha servido en la mesa. Y en este caso, hasta la iglesia adventista del séptimo día, que Dios le dio tanta luz con respecto a la alimentación, también está dormida comiendo de todo lo que ha servido Babilonia en cuanto a comida. Literalmente estamos hablando, porque simbólicamente nosotros sabemos que Babilonia ha dado a beber y a comer de sus falsas doctrinas.
Pero literalmente también Babilonia ha dado a comer y a beber de todo lo que ella ha querido y ha puesto en la mesa. Y el mundo entero ha caído comiendo y bebiendo de lo que Babilonia le tiene servido. Y como el mundo está imbuido comiendo, aquí dice entonces en el versículo 9, dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Cuando Babilonia, después que tiene al mundo dormido, comiendo y bebiendo, sin control, y diga después: aquí hay que adorar, es el día domingo, no es el sábado. Vamos a tener mentes claras, hermanos, como Daniel y sus amigos. Vamos a tener dominio propio como Daniel y sus amigos. Vamos a tener un discernimiento espiritual como lo tuvo Daniel y sus amigos. No. En su mayoría, aquí van a ir a adorar el día domingo. Porque cuando Babilonia le quite la comida, cuando Babilonia le quite el sistema de salud, cuando Babilonia le quite todo lo que les gusta y le digan: nosotros te lo vamos a dar, pero tú tienes que adorar el domingo, seguro que van a ir de cabeza a adorar el día domingo, a inclinarse delante de la imagen, porque no se tuvo el dominio propio para no participar de la comida que tenía Babilonia servida. No hay una mente clara, no hay un dominio propio. Y aquí, hermano, en el libro de Daniel, en el libro de Daniel, como dice aquí, dice: el pregonero anunciaba, este es Daniel 3:4, el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, nación y lengua, que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril y del arpa, cuando sonaran todos esos instrumentos, todo el mundo tenía que estar de cabeza adorando esa estatua. Y cuando aquí diga Babilonia, porque este fue Babilonia en Daniel, y aquí en Apocalipsis también va a ser Babilonia, la Babilonia espiritual, porque aquí fue la Babilonia literal, y aquí va a ser la Babilonia espiritual. Cuando Babilonia, después que tiene al mundo entero y aún a la iglesia adventista del séptimo día comiendo y bebiendo, como dijo el Señor Jesucristo, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, dice claramente aquí que la segunda prueba, como no pasaron la primera, la segunda prueba va a ser inclinarse delante de la imagen, adorar en vez del sábado, que es el día de Dios. Van a quebrantar el mandamiento porque van a ir a adorar el día espurio que ha puesto el diablo, que el Señor lo reprenda. Y todos se van a inclinar. ¿Cuáles todos? Los que no han tomado la decisión de no participar de la comida de Babilonia hoy. Los que hoy le hacen la guerra, que no quieren que hable de la reforma. Los que hoy le hacen la guerra, los que están levantando para hablar la verdad presente, a los que le hacen la guerra de los que están queriendo predicar del mensaje del tercer ángel. Todos esos van a ir de cabeza a adorar la imagen que va a poner Babilonia. Y dice acá, hermano, en la página
En la página 93 dice claramente así: así como nuestros primeros padres, perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. O nosotros tomamos conciencia de hacer una reforma en nuestra alimentación y en todos nuestros gustos y en todos nuestros deseos, o nosotros hacemos una reforma, o nosotros perdemos el Edén como lo perdió Adán y Eva por complacer el apetito. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros aquí. Y los primeros que necesitan concientizar y hacer una reforma en esto son los pastores, y el primero es la cabeza que está allá en la Asociación General. Y dice, en esta misma página, dice: el poder dominante del apetito causará, para que oigan, hermano, que no estoy hablando mentira, causará la ruina de millares de personas que, si hubiesen vencido en este punto, hermanos, si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Que el Señor los reprenda. Y sigue diciendo: pero los que son esclavos del apetito, hermano, no alcanzarán la perfección, el carácter cristiano. No la alcanzarán. Y cuando Babilonia diga: adoren a la imagen, todas estas personas débiles, con mente desequilibrada, sin claridad espiritual, van a ir a adorar la imagen. Van a cambiar el día santo del Señor por el día espurio del demonio. Y la ley de Dios va a quedar pisoteada por un pueblo que dijo antes ser el pueblo de Dios. Porque eso es lo que está diciendo la palabra del Señor acá. Y en la página 195 dice aquí: nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga a sí mismo con el pensamiento de que la intemperancia no es un pecado y que no afectará su espiritualidad. No se haga la ilusión de que usted va a comer a placer, que usted va a comer como usted le agrada y como usted quiere y como le provoca el gusto, y que eso no le va a afectar su vida espiritual. La palabra de Dios dice que sí. Y dice aquí: existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Inmediatamente que Eva participó de la fruta que estaba prohibida, Eva no fue la misma Eva. Desde que Eva le dio rienda suelta a la intemperancia para ir a comer algo que Dios le había dicho, no lo comas, Eva no fue la misma.
y tuvo que pagar grandes consecuencias por su desobediencia. Y eso mismo va a pasar con el pueblo de Dios. Vamos a ver qué nos dice en el libro Mensaje Selecto, tomo 3. Mensaje Selecto, tomo 3, página 479. Página 479. Y aquí hace una pregunta y dice lo siguiente. La pregunta de cada uno debe ser, lo que dice aquí, la pregunta de cada uno debe ser: ¿de quién soy yo? ¿A quién debo lealtad? Esas son, hermanos, dos preguntas demasiado importantes para nosotros como pueblo de Dios. Vea la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿De quién soy yo? ¿A quién nosotros le pertenecemos, hermano? Y la otra pregunta es: ¿a quién debo lealtad? Esas preguntas se las hicieron Daniel y sus compañeros cuando el rey babilónico le presentó la mesa servida. Cuando ellos vieron toda esa mesa servida, todas esas comidas que estaban allí, se hicieron esa pregunta: ¿de quién somos nosotros? ¿Y a quién nosotros le debemos lealtad? A Babilonia, porque estamos aquí cautivos. Están equivocados el rey y todos sus súbditos, porque nosotros de esta comida no vamos a participar. Y después que tomaron esa decisión de reconocer de quién eran ellos, de que ellos no eran de Babilonia ni le pertenecían a Babilonia, les vino la segunda prueba: ¿a quién le debo lealtad? ¿A quién le debían lealtad? A Dios. Y cuando le pidieron adorar a esa imagen, dijeron: no vamos a adorar. Y si quieres, mátanos, córtanos la cabeza, haz lo que tú quieras con nosotros, pero nosotros no vamos a quebrantar la ley de Dios, porque nosotros nos vamos a mantener firmes y leales al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová Dios Todopoderoso. ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros pensemos, si es que la palabra de Dios nos está hablando, que nosotros pensemos que somos más sabios y más inteligentes que Dios? Que Dios nos dice una cosa y nosotros decimos otra. Y andamos en un camino de desobediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo nos alcanzó Babilonia? Es el título del estudio hoy. ¿Cómo nos alcanzó Babilonia? Por la comida. Así nos alcanzó Babilonia. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Enfermo, física y espiritualmente. Así está el pueblo de Dios. Vayamos a las iglesias para que veamos en la condición que se encuentra el pueblo de Dios. Enfermo, enfermedades de todo tipo. No pueden salir, no pueden agarrar sol, no se pueden sofocar, le duelen las piernas. Bueno, están todos casa del médico, haciéndose exámenes, enfermos de toda índole. Entonces, nos alcanzó por medio de la alimentación. ¿Y cómo está el pueblo de Dios hoy? Físico, enfermo físico y espiritualmente. Así está el pueblo de Dios. Y el pueblo que tenía gran luz está cubierto de tinieblas. Así como le dijo el profeta Isaías al pueblo de Israel en aquella oportunidad, así nos dice la profeta a nosotros hoy.
El pueblo que debía tener gran luz, porque bastante luz que el Señor se preocupó en darle, está descubierto en tinieblas. Hermano, hermano, estos mensajes, envíen este mensaje sobre todo, envíen este mensaje a todas las personas que ustedes puedan, para que los hermanos despierten y entiendan estas verdades eternas. Necesitamos con urgencia una reforma. Eso es lo que el pueblo de Dios hoy, el Señor le dice a viva voz. Necesitan una reforma. Eso es lo que necesitamos hoy. Una reforma. Y el primero que la necesita es el presidente de la Asociación General, y después de él todos los pastores que están dirigiendo en las iglesias y persiguiendo a los hermanos que se están levantando para llevar estos mensajes. Dios me los bendiga, hermanos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes y cada uno de sus familias. Que el Señor nos dé una claridad mental para que podamos entender este mensaje. Bendiciones para todos. Y el Señor bendiga también a nuestro hermano Sandy. Vamos a tener una palabra de oración para terminar con el estudio de hoy. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres grande y maravilloso, grande, Señor, en misericordia. Y gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de tener tu palabra y de conocer todas estas verdades. Gracias, mi Señor, porque tú te has preocupado por enviar luz a tu pueblo. Permite que podamos abrazarla, que podamos entenderla, que podamos ponerla en práctica, Señor, y así de esa manera poder ayudar a otras personas. Guarda tu pueblo, bendice tu pueblo, despierta tu pueblo, Señor, y sé con cada uno de nosotros. Bendice tu pueblo en la ancha faz de la tierra, despertando la conciencia, despertando a cada uno de los que estamos dormidos, Señor, en el tiempo que nos resta, y que podamos aprovechar este tiempo de gracia que todavía está extendido. Tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos, y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.